Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Ser ministra en este país no es fácil. Se requiere de una gran trayectoria académica y una gran trayectoria judicial. Es usted egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Sí, Loretta Ortiz Alf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias por esta entrevista. Oh, gracias a ti, Adriana. Muchísimas gracias. No es fácil ser ministra. Es una gran responsabilidad, una enorme responsabilidad que implica que las personas que tenemos, porque para esto se necesita vocación, una vocación de servicio, estemos preparadas y capacitadas. ¿Cómo decide usted dedicarse al Poder Judicial? ¿Qué la llama? ¿Qué la orilla? Me orilla eso, una vocación de servicio por la justicia. Es una vocación para atender a los más vulnerables, a las mujeres adultas mayores, a los niños, a las niñas, a los discapacitados, a las mujeres en general, a todas las personas que se ven violadas en sus derechos fundamentales. Hacerles una puerta para que puedan reclamar sus derechos fundamentales y resolver conforme a la justicia, que no es lo mismo que la legalidad. Usted ha puesto un tema muy importante que es juzgar con perspectiva de género, de lo cual usted es una gran luchadora, hay que decirlo. Usted es aliada de las mujeres. Sí, sí. ¿En qué escenario ve que las mujeres necesitamos en este país que nos juzguen con perspectiva de género? Son muchos y variados los casos en que he argumentado la perspectiva, juzgar con perspectiva de género. Desde que estaba en la segunda sala, ahorita estoy como presidenta de la primera sala de la Suprema Corte, me llegó, por ejemplo, un asunto de una mujer concubina que fue a reclamar su pensión de viudez. Y al momento de reclamar la pensión de viudez, el Seguro Social le dijo que no le podía pagar la pensión porque no era esposa, era concubina. Entonces me di a la tarea de convencer a mis otros compañeros de la sala y finalmente tuve el apoyo de ellos y con este precedente logramos que las mujeres concubinas, con una resolución de la Suprema Corte, pudieran reclamar su pensión del Seguro Social de viudez. Este es un caso. Otros casos han sido, por ejemplo, de violencia contra la mujer. El primero que atraje recientemente, que es lamentable que suceda esto en nuestro país, es un caso de violencia contra la mujer. Me fue a ver una jovencita, atraje el asunto. Esta jovencita tenía un novio que ya no quería estar con él, ella menor de edad, y que le dijo a su madre, a su mamá, que ella no quería estar con él. Su madre le dice, voy a hablar con la mamá de tu novio. Le explicó, le dijo, ya no quiere estar mi hija con tu hijo. Este joven le sacó a la chica un duplicado, o sea, sus llaves, y sacó un duplicado. A los 3 días de que había ido a hablar con la mamá del novio, se va a acompañar la mamá, la hija que toma su transporte para ir a la escuela, pues está es chiquita, en preparatoria, inicio de la preparatoria. Cuando regresa, él ya había entrado y había matado a la madre de 33 puñaladas. Dale. 33. Y habían dejado libre a esta persona. Entonces, la seguía amenazando a ella, a las mujeres, diciendo que les iba a suceder lo mismo, exactamente igual que a la mamá de esta chica.
Entonces, lo que pedimos es que se devolviera al colegiado, que el colegiado juzgara con perspectiva de género e interseccionalidad. Es decir, no es suficiente en la mayor parte de los casos juzgar con el criterio normal. Se necesita ponerse en el lugar de las mujeres en una situación de vulnerabilidad en la que se necesita valorar las pruebas de manera distinta para poder juzgar con esta perspectiva. Ministra Loretta Ortiz Alf, usted toca un tema muy importante porque no solamente son los derechos de las mujeres, es los derechos de los niños, son los derechos de la niñez, son los derechos de los indígenas. México es tan diverso como hermoso. Sin embargo, muchas veces no se tiene la sensibilidad de dónde nace una persona, qué condiciones son las que imperan cuando nace y se le juzga a todo mundo en una igualdad de condiciones. ¿Hay que hacer algún cambio? Sí, hay que juzgar precisamente, y esa es la ventaja que tiene la reforma, poniéndose en el contexto en el que se va a tender a hacer justicia. No es lo mismo, por ejemplo, la situación de una mujer migrante, si le pongo indocumentada, y con un menor, su situación es de extrema vulnerabilidad. De extrema vulnerabilidad. Y no es, porque a algunas mujeres no les gusta, por ejemplo, que las catalogue uno como en sector vulnerables, pero no todas nacimos con las oportunidades que tenemos. O sea, la gran oportunidad que tenemos las mujeres, a grosso modo, es la oportunidad de educarnos, pero muchas no tienen esa oportunidad. No son analfabetas o son mujeres que se han dedicado a cuidar a sus hermanos menores o a los padres, están en una situación de abierta desventaja. Así es. Entonces, poniéndose en el lugar de la persona, en el contexto en el que vive, de pobreza, de extrema vulnerabilidad, como son las comunidades indígenas y las afrodescendientes, como son las mujeres migrantes irregulares, como son niñas y niños. México, desgraciadamente, tiene el primer lugar en trata de mujeres, niñas y niños, y también de los primeros en tráfico de órganos. O sea, son sumamente peligrosas estas situaciones, lo que debería de alertarnos a todas las autoridades para tener especial cuidado y para evitar esa situación de peligro y de vulnerabilidad. Usted llega a la Suprema Corte de Justicia por una trayectoria judicial. 3 años después, le dicen, vas a tener que someterte al voto popular. Sí. ¿Usted alguna vez lo pensó? La verdad, no. Mi nombramiento fue para 15 años. Yo no pensé que iba a someterme nuevamente a estar en una situación de someterme al voto de las personas. Lo hago, cabe señalar. Todos tuvimos la oportunidad de participar. Claro. Las que estamos participando, que somos 3 mujeres, lo hicimos, nos bajaron nuestros salarios, renunciamos a nuestro haber de retiro, y en el caso particular o personal mío, yo lo hice con absoluta conciencia de que para esto tengo la preparación de toda mi vida, es decir, puedo y debo servir a mi país y a los mexicanos desde este lugar. Ahora, esta reforma judicial los movió de su statu quo, porque antes era imposible ver a una ministra como usted sentada aquí, de piel, de carne, sí, y hablar con ella. Sí, estoy de acuerdo. Eso es un gran cambio de esto. Sin embargo, hay personas que están en el Poder Judicial que todavía se sienten temerosas de participar o ya no pudieron participar precisamente por esto. Sí, la reforma, las nuevas disposiciones constitucionales nos permiten precisamente, ese es uno de los grandes beneficios, nos debemos hacia la ciudadanía, es decir, somos servidores públicos. Y entonces debemos de tener contacto. Yo les digo que es un pequeñito o gran vaso
de realidad. De nada sirve que estemos ahí, sea en el Olimpo de los dioses, yo como Afrodita tocando una lira, si no tengo contacto con la ciudadanía, con sus problemas, con sus necesidades. Tengo que tener ese contacto para poder resolver sus problemas. Y la ciudadanía va a responder a esa confianza. En la medida en que nosotros resolvamos correctamente, vamos a continuar en nuestros cargos. Si no respondemos a ahora sí que a nuestro compromiso, pues nos podrán destituir porque ya va a haber el procedimiento exacto de disciplina. Entonces es una corresponsabilidad que tenemos los ciudadanos de elegirnos y nosotros de corresponderles con nuestra obligación a hacer justicia. Es una elección inédita. Sin embargo, los ciudadanos todavía, algunos, estamos muy perdidos en sobre qué se tiene que ofrecer para poder atraer el voto. Lo que podemos ofrecer es nada más acceso a la justicia. Lo que hacemos, ¿no? Okay. El garantizar el derecho de acceso a la justicia. No puede ser otro nuestro compromiso. Hacer justicia, cumplir con nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ese es nuestro compromiso. Otros compromisos no serían válidos porque nosotros estamos apegados a cumplir con la Constitución y con los tratados internacionales en derechos humanos y no nos podemos desapegar de lo que es la norma jurídica y cumplir con el Estado de Derecho. Ahora, las condiciones son complicadas porque usted va a aparecer en una boleta junto con otras personas, casi son 80 personas, ¿no? Sí. Más o menos. Más o menos. Y también tiene usted que participar, pues tiene que hacer campaña. Tiene que ir a los municipios, a los estados, donde los inviten para poder hablar de esta reforma y su propuesta sobre, sé que no son los tiempos, pero esa es la realidad a la que se van a enfrentar. Sí. Luego, con un gasto, los van a fiscalizar, casi que diría yo que tendrían que irse caminando para en no patineta, tener un gasto y comiendo lo mínimo. Sí. ¿Las condiciones son reales? Tuvimos una sesión, fue pública y aconsejo a la ciudadanía que la vea. Ahí discutimos precisamente un apartado es sobre esto, los gastos en la campaña. Incluso el ministro Lainez Potisek puso en tela de juicio si no deberíamos de declararnos recusadas o impedidas por esta situación. Las tres, Yasmín Esquivel Moza, Lenia Batres y su servidora, determinamos que no porque no se iban a alcanzar los votos, porque se necesitaban 8 votos, pero además porque está de por medio no nada más nuestros gastos de campaña, sino los de todos los del Poder Judicial que van a participar, o de todos los que están en las listas del Ejecutivo y del Legislativo. Y también porque es un control abstracto de la Constitución, el que se estaba presentando, una acción de inconstitucionalidad y una controversia constitucional. En el caso concreto, yo considero que sí, va a ser muy difícil que podamos hacer una campaña como la que hubiera sido deseada, ¿no? Se supone que deberíamos de tener contacto con la ciudadanía. Entiendo que hay temores, que porque hay que limitar los gastos de campaña para que no se infiltre, entre comillas, algún otro que tenga recursos provenientes, por ejemplo, del extranjero, del crimen organizado, del empresariado y de tantos otros. Pero esto sin duda es significativo de que nos va a restar la manera que yo vería la más natural para hacer campaña, que sería en contacto con la ciudadanía. Ministra, usted ha hablado de esta reforma judicial. ¿Cree en ella? ¿Cree que va a salir lo mejor de todo este ejercicio? ¿Por qué? Sí, básicamente porque por primera vez elegimos a nuestro Ejecutivo Federal, presidente, presidenta, legisladores, el Congreso de la Unión, y nada más nos faltaba el Poder Judicial. Yo, la verdad, confío en la ciudadanía.
confío en ese poder ciudadano, que es la primera vez, porque esta elección no va a llevar colores, no va a llevar ninguna Solo señalización ni rostro. Es la primera elección ciudadana y yo estoy segura que ahora sí, el pueblo de México va a responder a este llamado. La primera mujer presidenta. También equidad en la Suprema Corte. ¿Qué piensa usted de Claudia Sheinbaum? Todas somos muy afortunadas. Las mujeres, su servidora es especialmente afortunada por eso, porque como bien ha puntualizado y señalado, de beneficia una, nos beneficiamos todas. Los ámbitos, ahora sí, lo que es ocupar la presidencia de la República por primera vez es algo sumamente importante para todas las mujeres. Yo no tengo nietas, pero sí tengo una hija, entonces me siento ahora sí, con la autorización, con la alegría de poder transmitirle a mi hija y a mis sobrinas que pueden participar en un proceso electoral para la presidencia de la República, que pueden participar porque se abren los otros espacios para la Suprema Corte de Justicia, para ser presidentas de la Suprema Corte de Justicia, o que pueden participar para ser diputadas, senadoras, etcétera, que no está limitada su perspectiva profesional a estar relegadas en un, no sé, cuarto o quinto término. Esto también es bien importante porque yo le quiero preguntar, ministra, ¿qué valores son irrenunciables en Loretta Ortiz Half? Lo que es irrenunciable es la honestidad. Siempre resolveré con honestidad. Siempre responderé apegada a mis ideas, a mis valores, que son, además de la honestidad, pues la aplicación de la justicia más que la legalidad, y la otra, respetando los derechos fundamentales de toda persona. Ahora, cada sentencia, por decirlo así, a veces no es popular. Siempre hay uno que gana, uno que pierde. Eso a veces no hace a los ministros, a los jueces, a los magistrados populares. Sí. Finalmente, ¿usted qué piensa, sin embargo, de pagar el costo político que esto tiene? Ya lo he pagado. Ya lo he pagado. En estos 3 años ya lo he pagado. Ya sé lo que es, o sea, desde que asumí el cargo de ministra de la Suprema Corte, está muy consciente de la gran responsabilidad que conlleva. Y es cierto, no es el más popular de los nombramientos, porque siempre debemos de actuar apegados al derecho. Así es. Entonces, una persona va a tener la razón y otra no la va a tener. Y en ese entendido resolvemos, o sea, apegados al derecho, a la norma jurídica, que es básicamente la Constitución y los tratados internacionales en derechos humanos. ¿Pagar el costo político le significó un golpe duro? Más que golpe duro, lo que me ha conllevado es a una gran soledad, porque los ministros de la Corte ya no vamos a tener ni compañeros de generación, ni amigos, ni abogados colegas, ni familiares, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, resolvemos solos en nuestra soledad, aunque sea reiterativo, apegados a derecho. ¿Vale la pena? Para mí sí, por el propósito que persigue uno, que es hacer algo por la justicia en este país, responder al llamado de justicia de millones de personas. ¿Hay Estado de Derecho en este país, en México? Hay Estado de Derecho, pero podríamos estar en una situación mejor. Es decir, el Poder Judicial sí ha tenido problemas, sería absurdo negarlos. Con esta reforma vamos a empezar una nueva etapa para la ciudadanía. Hace más de 20 años vino el relator especial de Naciones Unidas y rindió un informe sobre precisamente la administración e impartición de justicia en México.
Y desde entonces nos ha dicho, estos problemas, nos dijeron Naciones Unidas, los deben de atender, no se han atendido y son los que atiende la reforma. Por ejemplo, son problemas de acoso sexual para algunas servidoras del Poder Judicial, de violencia contra algunas mujeres, de tráfico de influencias, de corrupción. O sea, no podemos generalizar, pero sí hay casos. Y esos casos son los que se deben atender para tener un Poder Judicial que realmente sea cercano a la ciudadanía. Si continuamos con la negación, lo único que se va a lograr es que los problemas van a ser mayores. No se tiene paz si no se tiene justicia. Los problemas sociales van a continuar. Por eso tenemos linchamientos, acciones violentas de otros grupos sociales porque no ven y no se transparenta que haya, ni se les posibilita para que haya acceso a la justicia. Cuando se habla de las mujeres, los enemigos del feminismo dicen, las mujeres ya se empoderaron, ya pueden estudiar, tienen igualdad de condiciones que los hombres. Sí, pero la equidad es otro tema. Sí, las acciones normalmente se quejan de las acciones afirmativas y yo les respondería, hace falta mucho todavía para igualar la situación de mujeres y hombres. O sea, yo soy pro acciones afirmativas a favor de las mujeres. Voy a poner los ejemplos. En el Poder Judicial fui consejera de la Judicatura Federal. El tiempo para, o sea, una mujer, una juzgadora, puede ser juez o magistrado, para estudiar, normalmente la brecha para el estudio es mayor que en el caso de los varones. Ellas tienen que pausar, ir más lentamente en su preparación, esperar a que sus hijos crezcan y luego de esperar a que los hijos crezcan, tener la posibilidad, si tienen apoyo de su pareja, de poder presentar los exámenes. Ya llegan al cargo de juezas o magistradas y resulta que se enferman los padres y entonces te tienen que dedicar a atender a los padres. O resulta que si no se tienen que poner a la atención de los padres, de los hermanos. O sea, siempre hay una carga adicional para las mujeres, casi siempre. Entonces, en estas situaciones, si no es con las acciones afirmativas, que les faciliten la inscripción, que sea en un lugar donde esté su familia, que les faciliten tomar los cursos y las capacitaciones, que les faciliten las guarderías, en fin, muchas acciones que nos enriquecen porque van a mayor número de mujeres juzgadoras y magistradas, mayor número de personas que van a juzgar con perspectiva de género. Ministra, durante toda esta trayectoria judicial, usted es madre y usted es esposa. Sí. Cuando se tiene en un juzgado 20,000 casos, ¿cómo le hacen? ¿Es también parte de esta soledad, la disciplina y dedicación? Sí, sí. A ver, me casé, bueno, estoy viuda 2 veces. Y me casé con mi maestro, mi profesor de la carrera en la Escuela Libre de Derecho. Obtuve un promedio muy alto en la Escuela Libre de Derecho. ¿Dedicada? Sí, muy dedicada. Y siempre estudiaba muchísimo. En la Escuela Libre de Derecho todos los exámenes son orales con 3 sinodales y al final son 5 años de la carrera. Entramos 300 y terminamos, 300 personas y terminamos el 10%, 30. Empecé a dar clases a los 23 años. Al año ya tenía, porque llegué yo con mi niño, y yo quería trabajar en un despacho y me dice mi primer esposo, si aquí no vas a trabajar. Yo dije, bueno, yo no, ¿qué voy a hacer? Porque no me voy a quedar cruzada de brazos sin hacer nada. Y yo tenía muchos deseos de trabajar y de encaminar mi potencial para lo que había estudiado. Y empecé con el primer libro que tengo. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, o sea, el nivel más alto. Tengo 12 libros y 80 artículos publicados. Entonces empecé con el primer libro, Derecho Internacional Público, que está en su 5ª edición con Editorial Porrúa. Después de editar el libro, pues que fue y empecé a dar clases, se enfermó mi esposo, entré
como asesora del consultor jurídico de relaciones a trabajar, porque tenía que trabajar para aportar a la casa. Después entré como asesora en el Banco de México, luego director general adjunto de Conaculta, y después me habla Enrique González Torres para ser directora del Departamento de Derecho y profesora, bueno, ya era profesora, que yo daba clases en la Panamericana, en la Libre, en la Ibero, etcétera, para llegarme de mayores recursos a la casa. Usted y un niño, con su niño. Ya para entonces, ya pongámonos a los 29 años, ya tenía 3 hijos. Wow. 3 hijos. Los llevaba, A las clases. me ayudaban en las clases y todo. Si ahorita, o sea, yo lo que les diría a las mujeres, sí se puede. Sí se puede, sí es muchísimo trabajo. No yo no conocí el descanso, no lo conozco. O sea, yo llego a tu casa y me pongo a trabajar. Y con mi primer esposo, también tenemos un libro del Tratado de Libre Comercio, entonces, frente a frente, él estaba en la mesa de negociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte y yo trabajaba en el Banco de México. Entonces le dije, vamos a hacer un libro juntos, aspectos jurídicos del Tratado de Libre Comercio, y nos pusimos a debatir. Incluso un hijo mío, el hijo mayor, me dijo, ¿por qué están discutiendo? No estamos discutiendo, estamos debatiendo aquí. Y fue un tema muy interesante y ya lo sacamos en ese libro. Y así siempre ha sido mi historia. Incluso mi hija en una ocasión me preguntó, oye, mamá, ¿cuándo se termina esto de la estudiada? Le digo, no, mijita, esto es toda la vida, toda la vida. Y en el caso de jueces, magistrados, ministros, etcétera, toda la vida, como también son los doctores y los demás profesionistas. O sea, para poder hacer algo en nuestra profesión, pues tenemos que dedicarnos. Se necesita una vocación, sí, y mucho trabajo. ¿Cómo mide usted el éxito, ministra? Esa es una buena pregunta. Con mi tranquilidad del alma. Ok. Mi tranquilidad en el corazón y en el alma. ¿Está usted tranquila? Sí. ¿Es feliz? Muy feliz. El tema de las mujeres en el Poder Judicial. ¿Han logrado la equidad? Todavía hace falta. Todavía hace falta. Las primeras unas reuniones que tuve, uno de los compañeros ministros me dijo, es que no es lo mismo, contemporáneos y de la Libre, no es lo mismo hacer libros que sentencias. Yo me quedé calladita. Dije, bueno. Y luego el otro ministro que estaba ahí dijo, bueno, es que nosotros y la Corte Interamericana no aceptamos. Y totalmente al revés. Hoy, 3 años después, o sea, ya aceptan como obligatorios los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya muchos, o sea, se citan los libros, si no de tu servidora, de otros académicos y de otras mujeres, ¿no? Entonces yo siento que hace falta, sí, evaluar a las mujeres de manera más equitativa, sí. Y lo veo en las participaciones que hemos tenido en el Pleno de la Corte. Normalmente se citaban, como dice el señor ministro tal, como dice el señor ministro tal. Es muy difícil que reconozcan, como dice la ministra Loretta Ortiz. Ya lo he logrado, pero sí me ha costado mucho trabajo. Ministro, ¿usted cree que en esta negociación y esta imposición que quería hacer Donald Trump de los aranceles a México, a cambio de que resguardemos la frontera del tema del tráfico del fentanilo y también la migración, pero sobre todo el ataque que iba a hacer a nuestro comercio? Usted es experta en temas de Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo vio la negociación? Veo correcta la declaración, muy correcta la declaración de la presidenta. Es decir, nosotros, ipso facto, no somos dueños de todo el problema. Si hay tráfico de fentanilo es porque en Estados Unidos se consume. Si hay una situación de migración irregular es porque los contratan en Estados Unidos de Norteamérica. Es un tema que, como mencioné hace 2 días,
nos debemos de regir por los principios de la política exterior de México, es decir, cooperación entre los dos países, solución pacífica de los conflictos y también, además de solución pacífica de los conflictos, libre autodeterminación de los pueblos. Lo que no podemos aceptar es que nos vengan a imponer, porque somos un Estado soberano, las decisiones que debe tomar el gobierno de México. Eso es lo que sería inaceptable. No solamente en el tema del fentanilo, tráfico de migrantes o cualquier asunto que está dentro del ámbito de la soberanía de nuestro país. Eso le corresponde a los mexicanos, al gobierno de México, resolver, no al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Usted cree que es posible que haya una mesa de alto nivel donde estén la representación de estos tres países que finalmente estamos integrando el TEMEC, y negociar el tema comercial sin tener que meter a fuerza el tema de migración y el tema de seguridad o de tráfico de drogas? La declaración del Tratado de Libre Comercio, el primer tratado, no se incluyó el tema de migrantes, lo cual fue una gran ausencia. Gran ausencia, ni tampoco el de seguridad. En este debería de haber los dos temas, el tema de seguridad, porque también está mezclado con el tráfico de armas. O sea, hay tráfico de armas gracias a que las reciben en Estados Unidos. Es un tráfico ilícito, sí, y es un tráfico que debería de ser, o sea, no transitan todo el territorio nacional y no separa el tráfico de armas en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, tiene que entrar el tema de seguridad, de tráfico de armas, y tiene que entrar obviamente el tema de migración. Ahora, si no entran esos temas en la negociación, lo que va a suceder es que México, como lo hizo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el caso del atún tropical, pues nos vamos a distanciar comercialmente de Estados Unidos y vamos a abrir las puertas o a voltear a China, lo que tampoco es conveniente para Estados Unidos de Norteamérica. Ni tampoco creo que le sea conveniente a Estados Unidos de Norteamérica desligarse de Canadá, es decir, el bloque Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá se ha formado en materia comercial para formar un bloque y darle el tratamiento a sus mercancías como del tratamiento nacional y de la cláusula de la nación más favorecida. Si van a imponer aranceles, ese acuerdo se termina, porque por su naturaleza los acuerdos comerciales son para no imponer aranceles. Claro. Muchas gracias, ministra Loretta Ortiz Half. Gracias, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Adriana, a ti.